Y buenas tardes. Hoy voy a continuar con el tema de rotación de cuerpos rígidos. Y se ha considerado únicamente el movimiento rotacional, en este caso de los de líneas rectas o en este caso en cambios de posición. Pero ahorita vamos a estudiar que un objeto puede moverse en una trayectoria curva o en este caso hablando de un movimiento rotacional. Podemos poner como ejemplo las ruedas, las poleas, los giroscopios, los dispositivos mecánicos que en este caso tienen un movimiento rotacional y en este caso pues ellos generan una transmisión de potencia y casi esto depende siempre de un movimiento rotacional. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del desplazamiento angular. En este caso, un desplazamiento angular describe la cantidad de rotación, en este caso, de un cuerpo. Y nosotros cuando hablamos de curva, pues, de una curva, pues estamos hablando eh, de ángulos también, precisamente. Solo que nosotros aquí vamos a mencionar diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, una vuelta completa o una revolución completa en ángulos es igual a 360 grados. Entonces, a este tipo de medida se le llama fracción de vuelta o de revolución, como aquí lo tenemos arriba. Y este pues son grados conocidos como grados sexagesimales. Entonces, también existen, no solamente existen estos dos tipos de medición de ángulos, también existe la medición de radián. Entonces, por ejemplo, una revolución va a ser igual a 360 grados, pero esto a su vez va a ser igual a 2 pi radián. Si nosotros dividimos todo dentro de 2, media revolución va a ser igual a 180 grados y esto va a ser igual a pi radián. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestros factores de conversión para este tema. Y quiero comentarles que en este caso, pues, ya que estamos hablando de círculo, pues nosotros vamos a tener que mencionar algo que es muy importante, que, como lo que es la longitud de arco. Por ejemplo, si yo tengo mi centro acá y pues en este caso tenemos una abertura de dos semirrectas que se unen y que se intersectan en el centro, que se va a formar un ángulo acá y a esta se va a llamar longitud de arco. Pues aquí vamos a tener nosotros una ecuación para medir esto. Por ejemplo, el ángulo va a ser igual a la longitud de arco partido el radio. En este caso el radio lo tenemos aquí y también lo tenemos acá. Si nosotros despejamos, pues también tendremos que el ángulo por el radio es igual a la longitud de arco. Entonces tenemos aquí también para encontrar el radio, si es que lo quisiéramos encontrar despejando R, el ángulo divide en ambos lados y nos quedaría que la longitud de arco dividido el ángulo nos va a dar como resultado el radio. Entonces, viendo esta longitud, pues nosotros podemos hacer algún tipo de mediciones. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Algo que nosotros tenemos que tener presente, y eso no lo habíamos puesto, es que el ángulo tiene
que estar en radian. Por lo tanto, es importante que aprendamos a convertir. Me imagino que ustedes ya tienen experiencia en poder hacer algún tipo de conversión. Sin embargo, voy a siempre hacer un ejemplo para que lo podamos ver. Entonces, miremos acá. Vamos a tener nuestro ángulo en esta parte. Y aquí vamos a tener un pequeño ángulo. Vamos a decir que el ángulo es demasiado pequeño. Ahorita vamos a ubicar las rectas. Muy bien. Como dijimos, este va a ser igual a la longitud de arco. Y este es igual a radio. Entonces, y aquí vamos a tener que, aquí tenemos un grado sexagesimal. Entonces vamos a ver cuánto tendríamos para encontrar si ponemos que este radio es de 3 centímetros y el ángulo está dado en 60 grados. Vamos a encontrar la longitud de arco en este ejemplo. Aquí vamos a poner un radio de 3 centímetros igual. Y ya tenemos el grado y vamos a encontrar la longitud de arco. Muy bien, entonces vamos a hacer la conversión. Primero, pues estamos hablando de que el radio tiene que estar en grados, en radianes en este caso. Entonces vamos a poner los 60 grados y vamos a hacer el factor de conversión. Si yo tengo grados, aquí, vamos a necesitar que los grados estén aquí abajo para que se puedan cancelar su unidad de medida. Entonces podemos utilizar que estos son 360 grados y esto equivale a ¿qué? A 2pi radian. Podemos eliminar grado con grado y la respuesta que nos va a quedar va a ser en radian. Entonces, a la hora de simplificar 60 con 360, pues nos va a quedar como resultado, bueno, vamos a multiplicar primero 60 grados por 2pi. 60 por 2pi es 180 pi partido 360. Podemos simplificar esta fracción, que en este caso, pues, a la hora de simplificar, nosotros podemos utilizar los valores que comúnmente utilizamos. Y 180 simplificado con 360 es 1/2 de pi. Entonces, como lo que me están solicitando es la longitud de arco, recordemos la ecuación, la ecuación de la longitud de arco, la tenemos acá, que es ángulo por radio. Ángulo por radio. ¿Y cuánto es el ángulo? Pues el ángulo está dado en pi medios, o 1/2 de pi, y el radio está dado en 3 centímetros. A la hora de multiplicar estos dos valores, pues nosotros vamos a necesitar de que nos queden los resultados en números normales aproximados. En este caso esto va a ser igual a 4.71 aproximadamente. Vamos a poner aquí porque estamos poniendo datos aproximados. Centímetros. Entonces esto es lo que mide esta parte de la longitud de arco. Ahora miremos, aquí tenemos el ángulo de que es de 1 grado. Entonces vamos a convertir esto a radian primero. Ya sabemos de que 360 grados es igual a 2pi. Entonces prácticamente esto nos va a quedar, vamos a eliminar grados con grados y nos va a quedar 2pi partido 360. Podemos simplificar la fracción y nos va a quedar como resultado pi partido 180. Teniendo esto presente, nosotros podemos calcular ya la longitud de arco. La longitud de arco va a ser igual siempre a el ángulo por el radio. El ángulo en este caso es pi partido 180 y el radio son 3 centímetros. Esto nos va a quedar algo muy pequeño por el grado que nosotros utilizamos. Entonces pi partido 180 multiplicado por el número 3
nos va a quedar como resultado 0.052 aproximadamente centímetros. Esta sería prácticamente la medida de esta expresión. Miremoslo en un problema. Por ejemplo, si tenemos acá, bueno, si lo miramos en el problema, dice si la longitud de arco S, voy a poner entre comillas, es de 12 centímetros y el radio R es de 15 centímetros, calcula el desplazamiento angular en radianes, grados y revoluciones. Muy bien, nosotros habíamos tenido presente que el ángulo es igual a la longitud de arco partido el radio. Entonces, en el problema estamos diciendo que la longitud de arco es de 12 centímetros. Y el radio que en este caso lo vamos a poner con mayúscula para utilizarlo aquí, que sería de 15 centímetros. Entonces, cancelamos las unidades de medida. Y en este caso 12 dividido 15 nos va a quedar 0.8. Esto va a ser en radian. Muy bien, ya tenemos lo primero que nos estaban pidiendo en radian. Ahora miremos en el siguiente caso, que nos lo están pidiendo en grados hexagesimales. Aquí vamos a tener que tener presente lo siguiente. Vamos a hacer un factor de conversión solamente para radian. Un radian va a ser igual, en este caso, a 2pi radian y 360. Entonces a la hora que nosotros dividimos estos dos nos va a quedar como resultado 57.3 grados. Teniendo esto presente, pues ya podemos trabajar los datos que tenemos acá. Ya que en el anterior dato nos había quedado 0.8 radian, el que tenemos acá, entonces utilicemos este factor de conversión para convertirlo en grados hexagesimales. Un radian es igual a 57.3 grados. Así eliminamos radian con radian. Entonces, a la hora de multiplicar esta cantidad, que sería 0.8 por 57.3, nos va a quedar como resultado 45.84 grados. Ya tenemos el dato entonces en grados. Ahora nos correspondería resolverlo en revoluciones. Entonces, vamos a cambiar de página. Nosotros habíamos dicho al inicio que una revolución es igual a 360 grados. Entonces aquí ya tenemos este factor de conversión para encontrarlo. Según lo que habíamos dado cuenta era que el grado hexagesimal son 45.84 grados. Y yo lo quiero en revoluciones. Entonces como tengo grados aquí, vamos a colocar 360 grados aquí abajo. Y esto es equivalente a una revolución. Eliminamos grados con grados. Y en el caso de 45.84 dividido 360 nos va a quedar como resultado 0.13 aproximadamente revoluciones. Y ahí tendríamos terminado el problema. Para el siguiente problema voy a resolver uno que está como ejemplo en el libro. Dice un punto giratorio en el borde de un disco tal vez vamos a cambiarle solo datos. Giratorio es de 8 metros. Se mueve a través de un ángulo de 42 grados. Encuentre
la longitud de arco. Muy bien, primero pues estamos hablando de que el ángulo siempre, para encontrar la longitud de arco, tiene que estar a un radián. Entonces vamos a hacer este tipo de conversión. 42 grados, como tenemos grados aquí arriba, 360 grados es equivalente a 2 pi radián. Vamos a eliminar grado con grado, y 42 por 2 son 84 pi dividido 360. Podemos dividir esta cantidad, en este caso 84 pi dividido 360, nos va a quedar como resultado 0.73 radianes. A la hora de sustituirlo en la ecuación, sabemos de que la longitud de arco es igual al desplazamiento angular multiplicado por el radio. Y el desplazamiento angular nos quedó 0.73 radianes. Y el radio, que es equivalente a 8 metros. Entonces, a la hora de multiplicar 0.73 por 8, nos va a quedar como resultado 5.86 metros de longitud de arco. Vamos a tener un nuevo concepto que se llama velocidad angular. La velocidad angular es el cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo. A esto es lo que nosotros vamos a conocer como velocidad angular. Entonces, en este caso es de que un objeto gire a través de un ángulo en un tiempo determinado, y su velocidad prácticamente se va a medir de esta manera. Esta es la simbología de velocidad angular, y va a ser igual a el desplazamiento angular partido el tiempo. Entonces, tenemos que tener presente que el ángulo siempre tiene que estar dado en radián para poder resolverse. Entonces pongamos un ejemplo acerca de esto. Otra cosita más que necesito que tengamos presente es que también podemos utilizar términos de lo que habíamos hablado antes, ya que anteriormente pues los temas que habíamos trabajado era movimiento circular uniforme. Pues nosotros teníamos algo que nos servía bastante, y era prácticamente acerca de la velocidad rotacional, que la velocidad rotacional es igual a 2 pi por la frecuencia. Entonces, en este caso, este dato se va a dar como resultados en radianes por segundo, ya que la frecuencia se mide en revoluciones por segundo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un carro tiene un diámetro de 40 centímetros en sus ruedas, dando 80 revoluciones en 10 segundos. Entonces aquí nos van a preguntar, el inciso A, es ¿cuál es su velocidad angular? El inciso B nos va a quedar ¿qué distancia lineal se desplazará la rueda?
Entonces, primero lo que nosotros vamos a tener que encontrar es la frecuencia. Entonces, en este caso la frecuencia va a ser eh, las revoluciones en un tiempo determinado. Como estamos diciendo que da 80 revoluciones en términos de 10 segundos. Eso significa que en un segundo, ¿cuántas revoluciones va a dar? Daría 8 revoluciones en un segundo. Utilizando la velocidad angular, podemos tener lo siguiente, que utilizando esta parte, que 2pi multiplicado por la frecuencia, pero como ya tenemos la frecuencia, vamos a colocar en este caso las 8 revoluciones sobre segundo. Entonces vamos a multiplicar estos datos. Entonces serían 2pi multiplicado por 8. Y eso nos va a quedar 50 aproximadamente 27. Recordamos de que cómo se van a medir, porque en este caso está dando de radian, en radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad angular, que era el inciso A que nos estaban preguntando. Ahora miremos en el inciso B. Nos están preguntando acerca del desplazamiento lineal. En este caso el desplazamiento lineal lo vamos a considerar como S. Miremos algo que nos va a interesar bastante, y es que nosotros necesitamos que esto esté dado en ¿cómo se llama? En radianes. Entonces nosotros tenemos que 2pi radian a la hora de convertirlo en estos datos. Bueno, primero, antes de hacer esta parte, pues vamos a hacer la conversión. Nosotros sabemos de que se está dando 80 revoluciones por 10 segundos. Entonces, 80 revoluciones, vamos a volverlo en este caso a 2pi radian. Entonces, una revolución va a ser equivalente a 2pi radian. Podemos eliminar revoluciones con revoluciones para que nos quede ya este ángulo en radianes. Entonces 80 revoluciones por 2pi va a ser equivalente a 502.65 radianes. Entonces, teniendo esto presente, pues la longitud de arco es igual al ángulo por el radio. En este caso el ángulo, pues nosotros ya tenemos que son 502.65 radianes multiplicado por el radio. En este caso, ¿cuál sería nuestro radio? Nuestro radio nos está diciendo que son 40 centímetros. Entonces vamos a poner 40 centímetros. Solo que estos centímetros nosotros lo vamos a convertir a metro para utilizar el sistema de medidas. Vamos a hacer una conversión acá entonces. Usted lo podría dejar en centímetros para dejar la longitud de arco en centímetros. Pero por lo general los problemas de física se tienen que dejar ya sea en sistema internacional o el sistema inglés, dependiendo de lo que nos pida. Entonces, por lo general es un requisito, no es algo indispensable, no va a cambiar o no es que esté malo si nosotros trabajamos con centímetros, simplemente pues para dejarlo algo más específico. Entonces nosotros tenemos que el radio pues son 40 centímetros. Entonces vamos a hacer la conversión a metros. Entonces nosotros sabemos de que 100 centímetros equivale a un metro. Eliminamos y esto nos va a quedar
0.4 metros. Entonces es por eso lo que vamos a multiplicar. Entonces 502.65 por 0.4 nos va a quedar como resultado 201.06 metros, que ese va a ser lo que se desplazó, el desplazamiento angular, o en las palabras que se están utilizando aquí, el desplazamiento lineal. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es acerca de la aceleración angular. Al igual que en el movimiento lineal, el movimiento rotacional puede ser uniforme, acelerado. La rapidez de la rotación puede aumentar o disminuir bajo varios factores. En este caso, algo que puede influir es el movimiento de torsión, etcétera, etcétera. Miremos cuál va a ser la ecuación de la aceleración angular. La aceleración angular va a tener el símbolo de alfa, y eso va a ser la velocidad angular final menos la velocidad inicial angular. Todo esto dividido en un tiempo determinado. Entonces, si ustedes observan bien, pues todo esto pues se va a parecer mucho a lo que se trabajó en cinemática, ya que también nosotros podríamos encontrar la velocidad final despejando esta ecuación. El tiempo multiplicaría al alfa y la velocidad inicial angular pasaría a sumar, o sumarían ambos lados. Entonces prácticamente nos quedaría de esta manera. La velocidad angular multiplicado por el tiempo, ¿verdad? También podemos despejar, podemos tener una velocidad promedio. Una velocidad promedio va a ser igual a la velocidad final angular más la velocidad inicial angular partido 2. Entonces voy poniendo las ecuaciones que pueden quedar de esto. Entonces, algo que nosotros podemos utilizar, ya que habíamos visto que la velocidad angular es igual a la velocidad angular es igual a θ partido el ángulo partido tiempo. Podemos despejar el ángulo de esta ecuación. Entonces, si yo despejo el ángulo de esta ecuación, nos va a quedar que el ángulo es igual a la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos ya que la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad angular? La velocidad angular promedio, en este caso, va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 multiplicado por este tiempo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta ecuación a la hora de multiplicarla. Pues ya llegaríamos prácticamente a todas las ecuaciones de aceleración. Hay una tablita que encontré que me gustaría compartirla con ustedes. Esta tablita pues nos va a ayudar a hacer la comparación de cómo se llama de estos temas que estamos hablando ahorita. Entonces, haciendo la comparación, aquí tenemos nosotros las ecuaciones de cinemática, que teníamos que la distancia es igual a la velocidad final inicial más la velocidad final partido 2 multiplicado por el tiempo. En este caso pues vamos a tener exactamente lo mismo en la aceleración angular, solo que aquí se van a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en lugar de, y es ahí donde vamos a necesitar hacer todos estos tipos de comparación, porque ahora aquí en lugar de velocidad lineal se le va a llamar velocidad angular. Van a hacer esos cambios. Por ejemplo, en lugar de aceleración, ahora nosotros lo vamos a llamar velocidad angular, y en lugar del desplazamiento lineal, nosotros le vamos a llamar
desplazamiento angular. Entonces esas son las ecuaciones que van a ir cambiando. Son los cambios que vamos a tener entre ambos. Entonces, me gustaría que hiciéramos unos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, eh, un timón aumenta su velocidad Entonces un timón aumenta su velocidad de rotación de 6, vamos a poner aquí de 10 revoluciones a 15 revoluciones sobre segundo. En, pongámosle 12 segundos. Ahora la pregunta va a ser aquí, ¿cuál es su aceleración angular? Entonces, bueno, lo que vamos a calcular primero son las velocidades angulares. Por ejemplo, en el caso de la velocidad angular inicial, que es igual a 2pi por la frecuencia inicial. En este caso, pues vamos a tener que hacer una modificación o algo que nos ayude a poder representar esto. Entonces, nosotros ya sabemos de que tenemos, voy a utilizar esta parte de abajo, que son 10 revoluciones sobre segundo. Entonces vamos a hacer la conversión acá para que nos quede en radianes, que es lo que nosotros vamos a necesitar. En este caso, pues tenemos presente que una revolución es igual a 2pi radian. Para que nosotros podamos eliminar, en este caso, revolución con revolución. Entonces, a la hora de multiplicar estos datos, que sería 10 por 2pi, nos van a quedar 20pi radian sobre segundo, porque nos va a quedar radian sobre segundo. Que esto va a ser equivalente, o aproximadamente, mejor dicho, a 62.83 radianes sobre segundo. Continuando con esto, pues nosotros ya utilizamos aquí nuestro factor de conversión para llegar a encontrar la velocidad angular. Entonces, por eso fue que lo hice en este espacio, para que lo trabajáramos por aparte. Ahora miremos la velocidad final, que en este caso la velocidad inicial nos estaban diciendo que iba a ser equivalente utilizando las 10 revoluciones, pero la velocidad final van a ser 15 revoluciones sobre segundo. Entonces vamos a hacer la conversión para utilizarla. Ya sabemos que esto es 62.83 radianes sobre segundo. Ahora miremos en el caso de la velocidad final, utilizando lo mismo, ¿verdad? Una revolución es igual a 2pi radian. Entonces, si yo multiplico 15 revoluciones por 2pi, es igual a 30pi radianes. Revolución con revolución se cancela y nos va a quedar radianes sobre segundo. Que esto aproximadamente en ¿cómo se llaman? En datos, nos va a quedar un aproximado de 94.25 radianes sobre segundo. Utilizando, pues ya sabemos que lo que nos están viendo es la aceleración angular. Entonces aquí va a ser la velocidad final, que son, bueno, lo vamos a colocar aquí para que lo tengan presente, 24.25 radianes sobre segundo. Y lo vamos a colocar con color
rojo los dos resultados, el primero y el segundo. Muy bien, sabemos de que la aceleración angular es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. La velocidad final, en este caso, pues son 94.25 radianes sobre segundo. Y la velocidad inicial son 62.83 radianes sobre segundo. Todo esto dividido en el tiempo, que en este caso pues nos están diciendo que son 12 segundos. Entonces vamos a hacer la resta de estos dos valores, que a mí restando estos dos valores me quedó como resultado 31.42 radianes sobre segundo, dividido dentro de 12 segundos. Y a mí me quedó como resultado 2.62. Ahora miremos aquí las dimensionales. Voy a utilizar aquí para que ustedes puedan ver las dimensionales, que sería radian sobre segundo dividido segundo. Ponemos un denominador 1 y multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Radianes por 1 nos va a quedar radianes. Y segundos por segundos, segundos al cuadrado. En este caso, pues, la aceleración angular va a ser dado en radianes sobre la unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, podemos hacer varios ejemplos donde podemos utilizar la aceleración angular, que nos va a ayudar bastante para poder, ¿cómo se llama?, ver qué datos podemos encontrar. Y podemos hacer despejes ya utilizando esta tablita, que nos va a servir bastante para poder encontrar los valores. Si ustedes se dan cuenta, pues son ¿cómo se llama? Son muy parecidos. Lo que va a ir cambiando, pues son ¿cómo se llama? Las dimensionales, que la velocidad va a ser ahora la velocidad angular, y la aceleración angular, y el desplazamiento lineal va a ser el desplazamiento angular. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en este caso el capítulo 11, comenzando con el capítulo 11.1 hasta el capítulo 11.17. En este caso, pues estamos utilizando ya el texto de Tippens de séptima edición. Entonces, ¿cómo se llama? Me gustaría que estén trabajando. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues yo voy a estar para resolverla. A mí me voy a despedir con un ejercicio más que ¿cómo se llama? Que creo que nos va a ayudar a resolver todo esto. Dice: una rueda gira inicialmente con una velocidad angular de 6, vamos a cambiar datos, de 10 radianes sobre segundo. Y recibe una aceleración angular de 1.5 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, entre las preguntas o lo que nos van a solicitar es: ¿cuál es su desplazamiento angular en 5 segundos? En este caso, desplazamiento angular, recordemos que es la simbología de teta.
y B, cuántas vueltas eh, habrá dado en ese transcurso. Y inciso C, ¿cuál es su velocidad angular final? ¿Cuál es su velocidad angular final? Muy bien, vamos a resolver el inciso A. Recordemos que nos están hablando de desplazamiento angular. Primero miremos qué datos nos están dando. Nos están dando la velocidad angular inicial, que son 10 radianes sobre segundo. También otro dato que nos están dando es la aceleración angular, que es de 1.5 radianes sobre segundos al cuadrado. Y por último nos están dando el tiempo. O no lo coloqué, pero pongamos aquí 5 segundos. Nos están dando el tiempo, que son 5 segundos. El tiempo en 5 segundos. Muy bien. Recordemos tenemos varias ecuaciones para utilizar el desplazamiento angular utilizando esto. Recuerden que es velocidad inicial, aceleración angular y tiempo. Entonces miremos acá. Precisamente tenemos esta ecuación, que es la que nos va a ayudar para encontrar el desplazamiento angular, que tenemos velocidad angular inicial, el tiempo y la aceleración angular. Entonces vamos a colocarlo acá, que el desplazamiento angular es igual a la velocidad inicial angular multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo datos, pues nos va a quedar lo siguiente. La velocidad angular son 10 radianes sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo es 5 segundos, más un medio de la aceleración angular, que es 1.5 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicado, lo voy a hacer un poco más pequeño esto para que nos quede para el espacio, multiplicado por 5 segundos elevados al cuadrado. Voy a seguir en la siguiente página para que nos quede espacio. Recordemos que lo que estamos encontrando aquí es el desplazamiento angular. Muy bien, a la hora de multiplicar esto, pues se eliminan los segundos. Y aquí nos va a quedar 10 radianes por 5, que nos quedarían como resultado 50 radianes. Más, a la hora de elevar esto al cuadrado, nos va a quedar segundos al cuadrado. Vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver bien. 1.5 radianes sobre segundo. Y acá 5 segundos al cuadrado son 25, que el cuadrado. 25 segundos elevados al cuadrado. Entonces podemos eliminar esto con esto. Miremos cuál sería el resultado de la operación que nosotros tenemos acá, que sería un medio multiplicado por 1.5 y multiplicado por 25. Esto nos quedaría 18.75 radianes, porque ya eliminamos esto, ¿verdad? Entonces a la hora de sumar 50 radianes más 18.75 radianes, nos van a quedar 68.75 radianes. Encontrando en este caso nuestro resultado, que es el desplazamiento angular. Muy bien, miremos el siguiente inciso. Vamos a utilizar otro color para que vayamos modificando. Vamos a utilizar el inciso B. Y aquí nos están preguntando cuántas revoluciones habrá dado.
Eso es lo que a nosotros nos están preguntando. Entonces, utilicemos, ya que tenemos estos 68.75 radianes, entonces hagamos la conversión. 2 pi radian, ¿a qué es igual? A una revolución. Eliminamos radian con radian y prácticamente vamos a tener que dividir 68.75 entre 2pi. Entonces 68.75 dividido 2pi nos va a quedar como resultado 107.99 revoluciones. O sea, aproximadamente dio 108 vueltas. Muy bien, y en el inciso C, que nos están preguntando la velocidad angular, miremos la ecuación, aquí la tenemos apuntada, que la velocidad angular es igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Cuánto teníamos de velocidad inicial angular? Son 10 radianes sobre segundo. Entonces aquí teníamos 10 radianes sobre segundo. La aceleración habíamos tenido que era 1.5 radianes sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, pues está dado en 5 segundos, si no estoy equivocado. Sí, exacto. 5 segundos. Entonces nos van a quedar 10 radianes sobre segundo. A la hora de multiplicar 1.5 por 5, el resultado es 7.5. Y segundos se va a eliminar con uno de los segundos que tenemos acá, entonces nos van a quedar radianes sobre segundos. Si ustedes se dan cuenta, pues siempre se cumple la suma de términos semejantes, los dos son radianes sobre segundos. Y a la hora de sumar estos dos valores nos va a quedar 17.5 radianes sobre segundo, dándonos la velocidad final. Vuelvo a repetir, la tarea va a ser del 11.1 hacia el 11.17. Los números impares. Nos despedimos aquí, nos miramos la próxima semana donde vamos a estar terminando todos estos temas.